Hola, bueno, como lo prometí, este es el video de cómo realizar un pago a través de Lightning Network, utilizando, bueno, en este caso uno de los nodos que monté hace poquito, ¿sí? Em, lo que vamos a realizar hoy va a ser una pequeña compra de un sticker, ¿sí? A través del store de Blockstream. Es una store en la cual se pueden comprar distintas cosas y que acepta pagos con la Lightning Network de Bitcoins. Em, Vamos a tomar como ejemplo la compra de este sticker, ¿sí? Un Lightning sticker, ¿sí? Bueno, una de las cosas interesantes de esto es que en la página inminet.gavin.win pueden encontrar los nodos, eh, pueden encontrar incluso el nodo que yo creé y una serie de información que les va a hacer falta para poder hacer el pago de, del sticker o de lo que quieran comprar. Yo actualmente estoy conectado a este nodo que ustedes ven que se mueve, de color verde, ¿sí? Se llama o tiene el alias de Sleepjack, ¿sí? Y mi nodo le puse como alias The Paper House, ¿sí? Como lo pueden ver, está ahí. Cuando yo lo busco en el search, está aquí arriba, em, coloco Paper House y me trae la conexión con el nodo de Sleepjack, ¿sí? Y aquí pueden ver la información de la ID de mi nodo, el alias, la dirección IP y el puerto al que se está conectando, ¿sí? Em, lo que lo que hay que tener en cuenta es que todavía esto está un poco, eh, no es muy friendly user, por así decirlo, porque hay que utilizar por ahí, hay que utilizar líneas de comando de Linux y hay que tener un poco de conocimiento o experiencia en Linux para hacerlo, pero bueno, con el tiempo esto seguramente va a ir eh, haciéndose cada vez más friendly user. Bueno, vamos a pasar a la consola del servidor. Em, lo que están viendo es la consola de mi servidor Linux, es un Cloud Services donde yo tengo corriendo actualmente el nodo de Lightning Network el nodo de Bitcoin sobre la Lightning Network que les comenté recién, el de Paper House, ¿sí? Hay una serie de comandos que nos van a permitir guiarnos un poco por dónde va pasando el proceso de pago. No les voy a detallar todos porque no todos son inherentes al proceso de pago. Simplemente nos dan un poco más de información, ¿sí? Em, pero bueno, algunos de ellos se los voy a comentar para que puedan visualizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es llamar a la consola del nodo de Lighting, ¿sí? Y quizás el comando que más nos ayude es, por supuesto, el comando de help, donde van a encontrar todos los comandos que ustedes pueden pasarle al nodo con la descripción y los parámetros necesarios, ¿sí? Bien, para realizar un pago lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a alguno de los nodos, ¿sí? Hay una diferencia entre estar conectado a un nodo y tener un canal con un nodo, ¿sí? La diferencia radica en que para que un canal exista, uno tiene que estar conectado a ese nodo y además tiene que haberle enviado fondos a ese nodo, ¿sí? Haberle enviado una cantidad de satoshis, ¿sí? Uno puede estar conectado a distintos nodos y no necesariamente tener un canal con cada uno de ellos. De hecho, eh, el objetivo un poco de la Lightning Network es que eso no sea así. eh, que podamos rutear pagos a través de la Lightning Network sin necesidad de tener
un canal directo con cada uno de los nodos, sino que utilizar las conexiones que cada nodo tiene para poder rutear el pago. Y como les decía, uno puede estar conectado a varios nodos y no necesariamente tener un canal establecido con cada uno de ellos, o puede también tener un canal con cada uno si lo desean. Dependiendo qué tipo de pago quieran realizar o hacia dónde quieren realizar el pago, les va a hacer falta eh, más de una conexión o no. ¿Sí? Bien, para conectarnos a un nodo vamos a ejecutar el comando connect. ¿Sí? Siempre que queramos ejecutar algo en el nodo de Lightning, tenemos que llamar primero a la consola con el comando Lightning CLI y luego pasarle el comando que queremos correr. ¿Sí? Yo en este caso lo que quiero hacer es conectarme a un nodo, por ende le voy a pasar el comando connect. Y si se fijan, en la ayuda, en help, el comando connect me va a pedir un ID, ¿sí? del host, el puerto, ¿sí? al que me voy a, al que voy a establecer la conexión. Y me va a pedir también, dependiendo si yo tengo no establecido una conexión o no, el IP de ese nodo. Entonces vamos a volver a la página de inmynet.gaben.win. Vamos a seleccionar el nodo al que yo ya estoy conectado igual, que es el de Sleepjack, perdón. Y vamos a obtener el ID del nodo, que es todo esto está acá, que termina en el 32, el IP y el puerto. Vamos a copiar todo y después vamos a limpiar eso. Pegamos la información y vamos a limpiar. Le voy a sacar los dos puntos y el arroba para limpiar el IP del puerto. Entonces nos queda el comando connect, el ID del nodo, el IP y el puerto al que vamos a conectarnos. Cuando ejecuten eso, lo que les devuelve la consola es simplemente el ID del nodo al que se han conectado, no mucha más información. Yo no estoy en este caso eh, monitoreando la, la consola o la interfaz por la que yo levanto el nodo, donde me muestra un poco más de información, porque bueno, para poder mostrarle eso tendría que parar el nodo y volver a levantarlo y me perdería los canales que yo tengo conectados. Así que después, en todo caso, cuando haga el video de cómo crear estos nodos, se los voy a mostrar también a eso. Yo ahí ya estoy conectado, por más que esté conectado con el nodo o no, les va a devolver exactamente lo mismo, el ID del nodo nada más, no hay mucha más información que eso. Pero después si quiero listar los peers o los nodos a los que estoy conectado, tengo que ejecutar el comando list peer. Entonces vamos a ejecutar esto. Ups, sorry. It's peers, con ese fin. Bien, lo que me devuelve la consola es el ID del peer al que estoy conectado, el status, me dice que estoy connected true, ¿sí? Esto les puede devolver también connected false si se han conectado previamente pero la conexión no está establecida, y el estado de los canales, ¿sí? Si se fijan, este nodo tiene el estado de este canal, perdón, tiene el estado de channel normal, ¿sí? Van a encontrar que esto va a ir cambiando a medida que vamos haciendo el pago. En este caso, channel normal quiere decir que yo estoy conectado al nodo y que además tengo un canal establecido con él y que está fundado con Satoshi, que tiene saldo en Satoshis, ¿sí? Si ustedes se conectan al nodo por primera vez y no lo han fundado todavía, el nodo queda en un estado Gospin, ¿sí? Que es este que está viendo acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está
esperando que les lleguen los fondos, ¿sí? Yo que tengo una conexión establecida con este nodo que está acá, que no recuerdo el nombre, vamos a buscarlo en la página, pueden copiar el ID del nodo, ir hacia la página que les mostré antes y buscar el nodo, se llama Lightning, whatever, y ahí lo pueden encontrar entre todo el tumulto que hay, ¿sí? Yo estoy conectado también a este nodo, pero no tengo ningún canal establecido con este nodo. Entonces, el state o el estado es Gospin, ¿sí? Hay distintos tipos de estados que ustedes pueden encontrar. Todos los estados que empiecen con on-chain indican de que el canal ha sido cerrado, ¿sí? Y que las transacciones y los balances de esas transacciones ya se encuentran sobre la blockchain, ¿sí? O están en curso, ¿sí? Pueden encontrar estados como on-chain or in, literal, sorry, perdón por el inglés, pero pueden encontrar un estado como este. Se los copio así lo ven. Pueden encontrar un estado como ese, que, que básicamente lo que les indica es que el canal ha sido cerrado sin la cooperación de la otra parte, ¿sí? O pueden encontrar un estado como este, que les va a indicar de que el canal fue cerrado sin su cooperación, o sea que el nodo al que ustedes se conectaron les cerró el canal, ¿sí? Y ustedes no lo hicieron, ¿sí? O pueden también encontrar un estado como este que indica que ambos nodos se pusieron de acuerdo para cerrar el canal, ¿sí? Que sería lo ideal. Después les explicaría, después les explico por qué sería lo ideal. Y todos los estados que comiencen con la palabra channel indican de que el nodo está activo, ¿sí? Y que está esperando o tiene fondos, ¿sí? Channel Awaiting Locking es el estado que ustedes van a encontrar cuando envíen un fondo al nodo, pero esos fondos todavía no han sido confirmados, ¿sí? Y el estado que tengo yo actual, que es Channel Normal, es el estado que tiene el nodo que tiene el canal cuando ya los fondos han sido confirmados, ¿sí? Y bueno, como les dije antes, Ghostbin es el estado del nodo cuando recién establecen la conexión y todavía no han enviado ningún fondo, ¿sí? Bien, lo que el paso siguiente para poder hacer el pago, para poder hacer la compra es, una vez que se han conectado al nodo, enviarle saldo, enviarle fondos. Para eso vamos a utilizar el comando fund channel, ¿sí? Este comando es el que les permite enviar a ustedes satoshis desde su canal, desde su nodo hacia el otro nodo. Hay un paso previo que no lo expliqué en realidad, y es que ustedes tienen que de alguna forma enviarle saldo a su propio nodo para que ustedes luego puedan compartirlo, este saldo, ¿sí? Em, yo lo realicé cuando creé el nodo, pero el, el proceso sería básicamente crear una address. Yo voy a crear una nueva address para que vean cómo se genera la address. Pero básicamente sería generar una address, ¿sí? El comando new addr les va a traer o les va a devolver una nueva dirección para que ustedes le envíen saldo. El proceso no se los voy a mostrar, pero es simplemente con sus propias wallets transferir la cantidad de saldo que ustedes quieran, la cantidad de bitcoins que ustedes quieran. Tengan presente de que esto todavía está muy en periodo de prueba, así que no es recomendable hacerlo por montos grandes.
enviarle bitcoins, enviarle satoshis a esa address y esperar hasta que se confirmen para que ustedes puedan ver los fondos disponibles, ¿sí? Para ver los fondos necesitan correr el comando list funds y lo que les va a devolver son las transacciones, los ID de las transacciones de los fondos que ustedes están manejando, ya sea que hayan enviado desde sus wallets a la address de su nodo o eh, las transacciones que hayan ocurrido entre los canales dentro de la Lightning Network. De hecho, si ustedes copian algunos de esos transactions ID en páginas como Blockchain Info o TradeBlock, van a poder rastrearlo, van a poder monitorearlo como cualquier transacción de Bitcoin y van a poder ver eh, las confirmaciones, etc. Bien, una vez que hicieron eso, una vez que ya enviaron eh, saldo a su propio nodo, ¿sí? Es donde deberían seguir con los pasos de, como les dije antes, conectarse al nodo, ¿sí? Y luego enviarle desde el saldo que ustedes tienen, ¿sí? Algo de satoshis. Vamos a fundar el canal, vamos a darle saldo al canal y este comando lo que necesita es que ustedes le pasen el ID, ¿sí? Que lo pueden obtener haciendo el comando list peers, el ID del nodo que ustedes se han conectado y la cantidad de satoshis que ustedes desean enviar, ¿sí? Es un ejemplo, pueden enviar lo que ustedes desean o lo que tengan en su nodo, ¿sí? Cuando yo haga esto, me va a dar un error porque actualmente no tengo tanto saldo en mi nodo como para hacer esa cantidad de, como para enviar esa cantidad de satoshis, pero si le pongo un poco menos, me devuelve de que el canal ya está en estado normal, ¿sí? Eh, Cuando ustedes lo ejecuten por primera vez, lo que les va a devolver el comando de phone channel, ¿sí? Es que se, se estableció, se creó un transaction ID, ¿sí? Les va a devolver todo un hash de la transacción que, que indica, digamos, de que el canal de ustedes le envió saldo al canal del nodo remoto, ¿sí? Bien, una vez que ustedes hicieron eso, van a notar de que si hacen de vuelta, si ejecutan de vuelta el comando list peers, donde antes a ustedes les va a decir, o donde antes les diga Gospin, les va a cambiar al estatus de Channel Awaiting Login, ¿sí? Eso quiere decir que fundaron el canal y que están esperando, o el nodo está esperando que la transacción se confirme, ¿sí? Cuando el nodo, y esto es la teoría, en la práctica no me sucedió tan así, pero en la teoría, según lo que dicen los developers de esto, cuando la transacción tenga una confirmación, el estado del canal pasa a channel normal, ¿sí? A mí me está demorando tres confirmaciones en que esto suceda, pero bueno, eh, quizás más adelante llegue a uno o quizás esté haciendo algo mal yo. Eh, pero cuando ustedes logren encontrar el state de canal como normal, quiere decir que ya están fundados los canales y que se podrían en principio empezar a hacer transacciones. Pero eso en realidad no es tan así, ¿sí? Porque para que puedan establecer para que puedan realizar el pago, no tan solo que el canal tiene que estar normal, sino que además tiene que estar en el estado de público, ¿sí? Para que llegue el canal o un canal a tener estado de público,
lo que tiene que suceder es que la transacción con la que ustedes fundan en el canal llegue a 6 confirmaciones como mínimo, ¿sí? Cuando eso suceda, el, el canal va a tener el estado de público, ¿sí? Y ahí recién ustedes van a poder seguir con el proceso de pago. ¿Bien? Em, si ustedes ejecutan el comando list channels, me va a tirar un montón de... Bueno, puede fallar. List channels. Mercoval me tira un montón de canales, ¿sí? Que son todos los canales conocidos que hoy su nodo ve, ¿sí? Ahora, si yo quisiera filtrar eso para no tener que ponerme en la tarea de leer todo eso, lo que puedo hacer es eh, buscar mi canal dentro de la lista de canales. Hay varias formas de hacerlo. Yo encontré una un poquito más útil que la que proveen ellos como parámetro. Pueden hacer un list channels y hacer un py-grep que les va a permitir en el total de resultados eh, de sus canales encontrar o filtrar por el ID de su propio nodo. Ven que ahora la lista, voy a limpiar la consola y la voy a ejecutar de vuelta. En que ahora la lista de canales es más corta e incluso me pinta de rojo. Bueno, esto es por mi consola nada más, no sé si sucederá en todas. Me pinta de rojo la, el ID de mi canal. Y lo que me está diciendo es que hay un canal establecido que el origen es el canal, el ID, el canal, perdón, el nodo con ID terminado en 32 en este caso, que si lo buscan es el Sleepjack. El destination es mi nodo, ¿sí? Y el estado es activo, true, o sea que está activo, y el estado de public también es true, ¿sí? Cuando yo obtengo de que, cuando yo veo esto y que encuentro de que en mi canal, en la lista de canales, hay tanto canal de ida como de vuelta, porque si acá lo ven, está el de vuelta, ¿sí? Donde está el origen sería mi nodo y el destino sería el nodo de Sleepshark. El canal está activo y está en true también el estado de public. Cuando yo eh, veo eso, me da la pauta de que la transacción de los fondos ya tiene más de confirmaciones y yo puedo seguir con el proceso de pago, ¿sí? Si el estado de canal, si el estado de canal no llega a ser público, si cuando ustedes hacen esto el público les devuelve false, tienen que esperar hasta que las 6 confirmaciones se lleven a cabo, ¿sí? Esto puede llegar a demorar, va a demorar dependiendo de cómo han seteado ustedes los fees de transacción de su canal, que lo voy a explicar en otro video, ¿sí? Pero básicamente el principio es exactamente el mismo del cual ustedes utilizan para enviar una cierta cantidad de fondos desde una wallet a otra y los fees que le colocan les va a dar o no más celeridad en las confirmaciones. Bien, el paso siguiente para poder realizar el pago sería ejecutar el comando get route. Y lo que le tengo que pasar a este comando es el ID del nodo remoto, la cantidad de satoshis que yo eh, envíe a ese canal y un valor de riesgo, un risk value que no viene el caso de explicarlo, pero que yo lo pongo por defecto en 1. ¿Sí? Si todo está bien, si todo está bien, el nodo les debería devolver una sentencia como esa. ¿Sí? Si por alguna razón el, les devuelve como que no se puede encontrar la ruta, puede deberse que todavía su canal no esté siendo público. ¿Sí? Una vez que ejecutaron el comando getRoute
y les devolvió la ruta correctamente, ya están en condiciones de poder hacer el pago. Para hacer el pago, lo que vamos a hacer es elegir en la página de blockstream.com, este es un ejemplo, para elegir qué es lo que quieren comprar. Vamos a agregar al carrito el sticker, ¿sí? Vamos a proceder a hacer el checkout de esto. Bien, solo voy a completar con mis datos a esto. Perdón. Lo voy a completar con mis datos personales para que me valide la transacción, me dé la dirección que me hace falta y ya se los muestro. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente llenando un formulario con mis datos, no más que eso, no es una ciencia. ¿Sí? No es que les quiera ocultar mis datos, pero si después el video se llega a ser viral o publicar por alguna razón, bueno, lo que quería que sea viral. Primer video y el chaval ya quería que sea viral. Pero si se llega a seguir publicando, van a estar todos mis datos dando vuelta por el mundo. Bien. Ahí completé los datos. Y lo que me devuelve la página de Blockstream es esto que lo conocemos como una address de Vault 11, de Vault 11. ¿Sí? Es un hash, una address que nos permite realizar un pago de Lightning Network que contiene mucha información. ¿Sí? Si ustedes quieren ver qué están haciendo, o sea, qué quiere decir todo ese hash, toda esa cantidad de caracteres, lo que pueden hacer es ejecutar el comando dentro de la consola, el comando decode pay y pegar todo ese hash que les devolvió la página de Blockstream. Y lo que les va a devolver es una serie de datos bastante interesantes sobre la transacción que ustedes están por hacer. ¿Sí? Les va a indicar que la currency es BC, que si mal no recuerdo es por no tiene que ver con Bitcoin eso. Debería validarlo, pero creo que tiene que ver con el tipo de address de Segwit. Les va a dar el timestamp en Unix Time, ¿sí? El timestamp de la fecha de creación de la transacción, el expiration time, el pay, que esto es importante porque es el nodo en el que Blockstream, el ID de nodo en el que Blockstream va a recibir el pago, que en este caso coincide con el nodo al que estoy conectado, que es Slipjack, ¿sí? La cantidad de satoshis de la transacción y una descripción, ¿sí? De qué es lo que están comprando, que es un sticker por una unidad. Y bueno, el signature de otra serie de parámetros, o de sí, parámetros son. Eso es simplemente a modo de que puedan leer o entender, digamos, qué contiene toda esa Vault 11, Vault 11 address. Y una vez que ya llegamos a este punto, lo único que queda por hacer es ejecutar el comando pay, pegar la Vault 11 address y cruzar los dedos para que todo salga bien. Y listo. El pago se ejecutó correctamente. Lo que les tiene que devolver si el pago se ejecuta correctamente es justamente esto que está acá, pre-image, que es la confirmación del pago. ¿Sí? Si yo ahora vuelvo a la página de Blockstream, ya me computó el pago correctamente. ¿Sí? Fíjense que el pago fue completado successfully y me está dando la información de lo que acabo de comprar, el sticker de Lightning.
Bueno, esto fue todo. Espero que les resulte por lo menos interesante. Espero que en algún momento esto se deje de ser tal línea de comando y pueda ser un poco más friendly user. Em, y espero también no haberlos aburrido. Perdón por la extensión del video. Intenté que se entienda lo más posible cómo realizar la transacción. ¿Sí? Bueno, nos vemos.